La realidad es que cuando uno analiza las elecciones, casi históricamente, los que entienden te dicen, miren, nosotros tenemos un 30% de los argentinos y de Argentina, un poquito más, un poquito menos, que vota a peronismo o vota al campo nacional y popular en sus distintas expresiones, mayoritariamente el peronismo, y le sumamos un plus más a las agrupaciones de izquierda. Es más o menos ese 30%, 32, 33. Del otro lado, frente a esto, tenés otro 30% aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, que vota las distintas expresiones de la derecha en nuestro país. Macri, por ejemplo, o todo aquello que no sea peronismo. Ahora, hay un 40% que es fluctuante en términos electorales en la Argentina, que en algún momento la mayoría de este 40% se fue a Cristina Kirchner en un 2011, donde gana cerca del 54% de los votos, o luego se termina yendo en el 2015, 4 años después, con Mauricio Macri con un casi 52% cuando ganó el balotaje. Entonces, hay un 40% que es fluctuante, que puede votar una cosa o la otra, que en realidad es un sector de la sociedad que se cree despolitizada, aunque lo esté, y que vota en función a lo que vive y a lo que entiende que vive. Quiero decir, si le va bien económicamente, vota al peronismo, y si le va mal, vota a la derecha o viceversa. Y al mismo tiempo es un sector de la sociedad que tiene una construcción mediatizada de la política. Una construcción donde todos los medios juegan su ficha y van construyendo esos sujetos. Entonces, la gestión de gobierno, a favor o en contra de su propia realidad, más la construcción mediática que se hace, que le va construyendo sentido, ese 40% es fluctuante. Bien, hoy la dirigencia política, casi toda, y seguramente estoy cometiendo una injusticia, pero siempre hay excepciones, está mirando a ese 40%, porque sabe que lo otro está. Y a ese 40% lo mida con miedo. Entonces aparecen los dirigentes políticos que te dicen, che, mirá, no salgamos a pegarle a Milei porque a ver cómo nos pueden llegar a interpretar, a ver si nos acusan de golpista. Entonces, Milei avanza, los recortes avanzan, la pobreza avanza, la imposibilidad de acceder a la salud, a la vivienda, a los medicamentos, eso se consolida, pero ese sector de la política, por miedo a que sean interpretados por ese sector de la sociedad fluctuante como dirigentes o espacios políticos que quieren bajar al gobierno, no actúan. Hay otros que no hacen otra cosa que mirar encuestas. Y miran encuestas, y miran encuestas, y miran encuestas. Cuando insisto con esto, las encuestas no siempre reflejan el sentimiento popular. No siempre reflejan qué pasa en los sectores más vulnerables. Diría que casi nunca reflejan lo que pasa en esos sectores. Y también están los que especulan en cuándo es el tiempo de hacer qué y decir qué en pos de sus propios intereses. Entonces, esta es una manera en la que podemos contar cómo está la dirigencia política hoy, mayoritariamente. Y aquí no me tengo en el peronismo, digo el peronismo, el radicalismo. Entonces hoy vimos, por ejemplo, al gobernador de Córdoba, Aya Llora, lo vimos a Puyaro, gobernador de Santa Fe, lo vimos al gobernador de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, Frigerio, encontrarse con Franco, y Franco hacer un chiste que no les va a dar plata, y los tres gobernadores sonriéndoles, casi como en un juego coloquial. Los escuchamos al gobernador de Córdoba decir, bueno, vamos a acompañar a la ley base, el DNU no es urgente, mientras tanto el DNU está vigente, y la discusión por el DNU es una discusión que nos hace a todos los días y a cada día, precisamente porque está vigente. La Corte que dice, yo no voy a definir sobre esto, sobre este recurso que presentó la Gobernación de La Rioja. ¿Por qué? Porque entiendo que no hay elementos, no decidió de fondo, separemos, no dijo que el DNU es o no constitucional. No, dijo que no lo va a discutir ese recurso que presentó la provincia, porque entiende que no tiene argumentos. Bueno, mientras tanto, lo que está diciendo, ya lo había dicho Rosati, es que esto lo decía la política, no nos tiene la pelota a nosotros. Bueno, pero está vigente.
Y la dirigencia política coquetea, la dirigencia política hace internas, la dirigencia política se boicotea a sí mismo y la dirigencia política está viendo cómo queda bien parado. Entonces, el gobernador que ayer ponía en discusión al gobierno ya no. ¿Por qué? Porque empieza a negociar la parte. Hoy tuve la posibilidad de hablar con la vicegobernadora de Córdoba, me decía, no, nosotros pudimos conveniar esto y esto, por lo tanto vamos a acompañar a la ley base. Bien, todo esto es la parte. Cada uno cobre su nicho. Ahora, este es el motivo por el cual Milei no tiene un frontón que le devuelva las pelotas que tira. No lo tiene. No lo tiene porque, insisto, cuando vos tenés a gran sector de la dirigencia política, entre el miedo, la especulación y las encuestas, ¿saben el porqué a esto? Porque están pensando en la política en lógica electoral. No están pensando en la política en lógica de transformación hoy en el presente. Porque estas tres palabras es el miedo a que se nos estigmatice de algo y después no ganemos las elecciones. Por ejemplo, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué mide más? ¿Que mantengas callado o que participes? Y las encuestas, con todo el respeto a los encuestadores, más allá que les costó acertar últimamente, la verdad es que no terminan de identificar qué es lo que sucede. Porque los primeros días de diciembre del 2001, De la Rúa tenía una alta imagen positiva. Diciembre del 2001. Entonces digo, eso es lo que hay que mirar. Ahora, si la dirigencia política entiende que estas tres palabras, por nombrar algunas, es la que tienen que regular su acción política, estamos en problemas, la sociedad toda, pero la democracia toda. Y lo que de alguna manera me parece que va a ser valorado de cara al futuro es, o son aquellos dirigentes, hombres y mujeres, que representen en el momento que tengan que representar, aunque eso les signifique pasarla mal. Entonces, con toda humildad, a todo el arco político, desde la opinión subjetiva, que siempre puede estar equivocada, de un humilde periodista, salgan del lugar de comodidad, porque la gente está incómoda. Entonces salgan del lugar de comodidad, salgan del lugar de las encuestas, salgan del lugar de la especulación, salgan de ese lugar. Porque precisamente la incomodidad de la gente, si no la resuelve la política, la incomodidad de la gente se lleva puesta a la política y la pagamos todos y todas. Entonces, no creamos que la manera de defender a la política, a un dirigente o una dirigente política, a un espacio político, es haciendo silencio. Y después hacer las evaluaciones cuando los resultados están puestos. De verdad que no, ¿eh? De verdad que no. Entonces, si se quiere representar y si el pueblo está incómodo, el liderazgo que lo representa tiene que estar incómodo. Si la población está incómoda, los diputados y senadores que lo representan tienen que estar incómodos. Si no, tenemos una democracia de palacio frente a una democracia que en la calle expresa otra realidad. Hay muchos dirigentes, hombres y mujeres, que por supuesto están lejos de esto. Claro que sí. No estoy generalizando y no tengo por qué dar nombre o apellidos. Cada uno verá cuál es el vínculo con sus intendentes, con sus diputados, con sus senadores, con sus espacios políticos, con sus gobernadores, lo verá. Lo que está claro es que la pelota la sigue teniendo el gobierno y juega como quiere. Como quiere juega, ¿eh? De taquito, sombrerito, por arriba, por abajo, como quiere. Y del otro lado, una vez que el presidente juega, leen las encuestas, especulan en su interna y ahí dicen que nos conviene. Bueno, la virtud del dirigente político es preguntarle qué le conviene primero al pueblo. Porque se conduce a partir de una realidad concreta, o si no, quizás pretendan que el pueblo se adapte a la realidad de un partido, de una agrupación, de un dirigente. Qué sé yo, un poquito de incomodidad, un poquito de que les quite el sueño, un poquito de entender lo que les pasa a los demás, porque por algo eligieron representarlos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Buenas noches.
Después de lo de Colombia y el papelón con los chinos, Milei sigue en esa línea y no para de hacer amigos. Nuestra nueva enemistad es con la gente de Irán, gente muy, muy religiosa, gente de profunda fe. ¿Qué irán a hacer los muchachos si se cruzan con Milei? Por eso, a partir de ahora, por más que plata no hay, Milei ya no viaja en aviones de una línea comercial. Desempolven las turbinas del avión presidencial e invítenlo a la cabina porque a él le gusta jugar. Él es libre e impetuoso, alocado como veis, mas no dejan que pilotee a los F-16, aviones dinamarqueses más viejos que los panqueques. Por suerte, para los repuestos hay que hablar con los ingleses. Ya no será un problema la inflación en la Argentina. Según el fondo lo estima, apuesta al que el porcentual será aproximadamente del 150 anual. La Nata le quiere hacer un buen juicio al presidente, que le dijo mentiroso en Twitter y por las redes. Alguien tendrá que mediar en este quilombo grosso, si no van a descubrir que Milei es un violento y la Nata un mentiroso. A pesar de que el gobierno dice ser muy liberal, Caputo pide que manden una buena cautelar quieren que las prepagas que no paran de aumentar retrocedan los aumentos que son libres de aumentar. Mientras la política crea 1000 formas de hacer el mal, 2 argentinos usando inteligencia artificial crearon con unos hongos una comida espacial. No sale en primera plana, no te lo van a contar, no quieren que haya esperanza. Prefieren verte temblar. No hay tanta buena noticia, no hay tantos solteros célibes, en un país que no tiene ni un lugar para los débiles. Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy una mesa muy colmada. Amplia, colmada. Voy a saludar al señor Jorge Elbaum. Un título, el título tuyo, que creas que es el título del día de hoy o de estos días. Que la neutralidad de Patricia Bullrich es una convocatoria, la no neutralidad de Patricia Bullrich es una convocatoria a la guerra. Nahuel Sosa. ¿Qué tal, Fer? Bueno, un título, la extinción de la clase media. Estamos viendo cómo con todas estas políticas la clase media está entrando en un pico descendente. Hasta las propias prepagas están, hoy se les está poniendo ciertos cuestionamientos. Así que me parece que aquella clase media que logramos conocer de la movilidad ascendente poco a poco está desapareciendo. Muy bien. Señor Pablo Mesina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Fer? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, y esa clase media, ¿no? Que le hicieron creer que se podía comer carne en la República Argentina. Histórica caída en el consumo de carne. Estamos hablando del consumo y los niveles más bajos en los últimos 30 años. Realmente impresionante. La única dama de la mesa por hoy, Abigail Asalle, ¿cómo anda? Bien, buenas noches a todos. Y yo podría decir que es la creación del discurso más mentiroso de la historia. ¿Sí? Sí, claramente. Todos los valores que iban a superar ya en este momento no superan, están todos a la baja. Ya no comemos carne, prácticamente no vamos a comer pescado, después nos vamos al supermercado y así sucesivamente van a seguir los índices todos para abajo, con lo cual no sé qué tan bien está la Argentina. De paz, poco. Claro. Bueno, muy bien, y quiero presentarles a un nuevo integrante de esta mesa, de este equipo, un colega, un periodista que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, Sí. Que se llama... Perdón. Magallanes. Perdón. Usted es larguero hasta para presentarle. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? C5N. Sí, yo pensé que estaba en otro lugar, que las personas hablaban de distintas temáticas, me la hacía de espectáculo. No, ¿por qué? ¿Por qué de Porque es un espectáculo? programa de televisión, carajo. Yo soy periodista independiente. Me lo hacía al muchacho de barba de deportes, al muchacho de policiales. Bueno, y el remisero. Yo lo que pensé, no. de verdad, ¿dónde me trajo, Morroni? No, yo lo invité porque usted tiene toda una trayectoria periodística que... Sí, periodista independiente, me presento. Soy un periodista independiente de lo que antes querían preguntar. Sí. Y ahora estoy evolucionando al periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es aquel que si se tiene que arrodillar para entrevistar al presidente, se arrodilla. El que tiene que obviar una repregunta, la elude como si fuera Diego Armando Maradona. Pero en todo en pos de la república y la democracia. Ahora,
¿Me puede resumir la editorial? Porque fue larga. ¿A quién le habló? No, bueno, estaba tratando de hablar de la realidad. ¿De qué realidad? La dirigencia política. ¿Qué dirigencia política? Ese es el problema. ¿Cuál es la dirigencia política? Lo vamos a tratar después en mi programa. Bienvenido. ¿Cómo es el programa? No. Bueno. Voy a traer un invitado. ¿Lo conoce a Facherman? ¿Cómo no te voy a conocer, Facherman? Este es de verdad. Por fin, un periodista en la mesa, carajo. Bien, carajo. Alguien con quien hablar e intercambiar una idea con cierta coherencia, carajo. Estoy en esta trinchera de populismo lleno de ofertas de jamón y paleta. Pero bueno. Tranquilo, se te ve gente de bien. Gracias. Bien. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro... Bueno, a usted ya se la di. A nuestro entrevistado, a Leandro Santoro, que hoy viene a ayudarnos a pensar un poco la política y a contarnos aquello que no sabemos, precisamente, todo lo que está pasando. ¿Cómo andás? Bien, Fer. ¿Todo en orden? Gracias por venir. Bueno, a ver, ¿cómo estás analizando este tiempo? Que ya sabemos cómo está económicamente. ¿Cómo estás analizando este tiempo entre las vivencias que está recorriendo mayoría de la sociedad? ¿Cómo estás viendo la política en este momento? ¿Cómo estás viendo un poco en general lo que pasa? La sociedad fragmentada en dos mitades. La que quiere seguir creyendo y la que no puede creer lo que está pasando. Y la política también dividida en dos hemisferios. Entre los que se empecinan en construir minorías para posicionarse ellos de cara a una interna y los que tratamos de construir mayoría a pesar de todas las dificultades que implica tener distintos sectores adentro de nuestro mismo espacio que pareciera ser que trabajan solamente para ello. Pero no voy a dar nombres porque yo veo que en los últimos días se ha dado un debate muy personalizado que no creo que ayude, pero digo esto solamente para llamar la atención sobre la necesidad de reflexionar en la importancia de juntar gente, articular demanda y tratar de representar mayorías y no quedarse tranquilo con la pureza ideológica que te permite dormir tranquilo a la noche, pero que no te permite gobernar. ¿Te parece que hay una oposición firme frente a Milei o hay cierta especulación? La especulación es parte de la política, yo ya lo sé, pero digo, bueno. Mira, esto es muy sencillo y de paso aprovechamos que hoy la gente seguramente está más tranquila y lo va a poder asimilar. Cuando hablamos de oposición no hablamos de una oposición. Hay sectores que se autodefinen oposición, pero que sin embargo son dialoguistas con el gobierno. Y Unión por la Patria tiene 99 diputados de 257. Entonces yo estoy cansado de que me digan, bueno, pero ¿y el DNU? Como si dependiera de la voluntad política de los 99 que formamos Unión por la Patria y de los 5 de la izquierda. No depende de esa voluntad política. Depende de la voluntad política de otros sectores que se dicen oposición a Milei, pero que al mismo tiempo mantienen diálogo con Milei para tratar de negociar cosas. Y esa es la explicación acerca de por qué no se consigue el quórum en la Cámara de Diputados, que sí se logró conseguir en la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que las proporciones son distintas. Entonces, ¿qué es la oposición? Pichetto se autopercibe oposición, el radicalismo de Martín Lustó se autopercibe oposición, nosotros decimos que somos opositores, es un conglomerado muy heterogéneo que de ninguna manera constituye una mayoría, ni tampoco la mitad, más uno. Hoy Yarlora decía, o ayer, Yarlora decía que están dadas las condiciones para que salga la ley base. ¿Viste? Y Yarlora es un hombre inteligente. Yo tomé parte de su discurso cuando él decía, che, un plan de estabilización si no tiene un programa de crecimiento no funciona. Es verdad, ¿no? Porque si no vemos esto de que cae la recaudación como consecuencia de la recesión, entonces el gobierno también tiene que tener incentivos para que la producción agropecuaria, para que la producción industrial, para que los distintos sectores dinámicos de la economía puedan exportar, puedan producir, puedan abastecer el mercado interno. Entonces yo no puedo entender cómo una persona que dice eso después dice vamos a darle herramientas al gobierno para que haga todo lo contrario. Bueno, por eso, pero ese nivel de contradicción me parece que no está siendo puesto en tela de juicio hoy en día. Vos lo estás poniendo sobre la mesa, sí, pero digo, a mí también me llamó la atención. Ahora, evidentemente, Milei pudo reconstruir su escenario para que le sea votada la ley, aunque es distinta esta ley. Sí, lo que pasa es que cualquier presidente tiene más herramientas que cualquier opositor para construir esa mayoría artificial o momentánea, porque en realidad no es que él es la expresión política de una mayoría parlamentaria. Él es la expresión política de una mayoría electoral que, como la Cámara se divide en mitades, no ha logrado construir una mayoría parlamentaria. Y tampoco armó un gobierno de coalición. Porque no es que tiene un cogobierno con el PRO o ha incorporado a los demás sectores peronistas no kirchneristas a su propia coalición. Tiene acuerdos bilaterales y hay que ver después cómo lo gestiona políticamente también, Feré. Ojo con eso, porque una cosa es que ellos digan
tenemos el número y otra cosa que bajen y que la ley salga. Ya vimos lo que pasó la vez pasada. Sí. Avi, vos tenías algunos datos y discusiones que se están dando ahora sobre esta ley de bases. Sí, sobre todo también porque lo que estuve haciendo fue tratar de buscar información, que es durísimo, te digo, es durísimo, y desde todos los sectores es durísimo encontrar información, pero cuando querés hablar con la gente del gobierno y sobre todo con quienes rodean a Martín Menem en la presidencia de la Cámara, bueno, todavía no se sabía si en realidad el pliego entraba esta semana, si se iba a tratar la otra. Ellos consideran al menos que tienen algunos sectores que ya están claros que van a apoyar la ley. Mirá, esta es la placa que preparé para hoy para que tengamos en cuenta. En primer lugar, a ver, ya el gobierno logró el apoyo del PRO, Hacemos Coalición y un sector de la Unión Cívica Radical. Bueno, acá está lo que vos decías, Leandro, ¿no? Sectores que se dicen oposición, pero después un sector de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición. Lo que también me decían es que el paquete fiscal iba a quedar afuera de la ley, que estaban viendo qué pasaba con la reforma laboral, que estaban todavía en discusión, porque recordemos que hay un proyecto de la Unión Cívica Radical presentado, pero además a todo esto hay que discutir también la fecha de inicio, porque a ver, el presidente quería que el 25 de mayo en Córdoba ya la ley esté aprobada, los pliegos estén aprobados. El tema es que se acortan ahora los plazos si la ley no ingresa al Congreso, porque hay que tratarla, hay que debatirla y hay que ver cuando llaman a comisiones, claro, que además también es lo más importante, todavía hay comisiones que ni siquiera tienen autoridad. Ahí nombraste Mayo, sí, que Yallola también dijo, lo nombra él porque sé que habló, sí, que van a firmar el pacto de Mayo. ¿Cómo analizas vos ese pacto? A ver, no es un pacto, me parece que no sé qué tiene en la cabeza Milei cuando convoca a un acuerdo de esa naturaleza, porque en realidad es un pliego de condiciones sin ninguna posibilidad de debatir. Pongo siempre el mismo ejemplo para que se entienda, no habla de educación o fija premisas que algunas son muy discutibles y que merecerían en todo caso un debate profundo del conjunto de las fuerzas políticas de la democracia, lo que probablemente el tipo consiga sea un pacto de la derecha argentina. Claro. Entonces, probablemente el 25 de mayo haya un pacto de la nueva derecha argentina donde se comprometan a una serie de objetivos que seguramente van a tener mucho que ver con la concentración del ingreso y la construcción de una sociedad más desigual y sin empleo. Porque esta es la consecuencia de lo que están proponiendo. Un pacto se construye primero con método, con paciencia. Es un arte la construcción de los consensos, la negociación con documentos que van, que vienen, que esos documentos circulan adentro de las fuerzas políticas, que se liman y finalmente después eso llega a la luz pública y eso se constituye como una propuesta programática de todos. Cuando todo esto no existe, cuando no hay documentos que circulan, cuando no hay equipos técnicos que se juntan, cuando los partidos políticos no tienen conversaciones reservadas, cuando no se le pregunta la opinión a los actores protagonistas de la sociedad civil, lo que tenés en realidad es una impostura. Claro. ¿Navi? Mira, a ver, recién vos, Leandro, decías esto de el pacto se construye con un diálogo. Ahora, también me hago esta pregunta, ¿no?, frente a la autocrítica que vos estabas pidiendo desde distintos sectores. ¿Por qué se le está pidiendo a un gobierno un diálogo, una apertura a sentarse a debatir si ni siquiera ustedes mismos dentro de la Cámara de Diputados pueden hablarse entre sí? Porque el bloque de Unión por la Patria, por ejemplo, no lo llaman. No, porque no es una cuestión de ellos y nosotros. Acá hay una dinámica de polarización extrema que Milei ayudó a incentivar y que él tiene que desescalar. Porque no es que no dialoga con nosotros, no dialoga con sus propios aliados. Es más, lo vemos cómo los insulta a sus propios aliados. Ajá. Entonces es una locura lo que estamos viendo. Radicales que se dejan basurear por Milei y que tratan de darle gobernabilidad mientras dicen que no coinciden con el proyecto de país. No se entiende. O sea, creo que si no fuera porque hay un sistema de medios paraoficial que trata de darle coherencia a este delirio, si esto fuese un país normal, viste, la gente diría, che, para esto que está pasando, perdonen muchachos, pero es cualquier cosa menos política. Pues es toda una impostura. Es una impostura, una exageración. Entonces, no es que no sucede en el Congreso, no sucede lo elemental. O sea, a ver, lo elemental en política es que la gente no se insulta. No se desacredita personalmente, no se tiran acusaciones gratis como hemos visto en estos últimos días, porque de eso después es muy difícil volver y cuando se rompe la confianza no hay ninguna posibilidad de ningún tipo de acuerdo. ¿Nahuel? Sí, Leo, te quería preguntar como dos cuestiones. La primera, hace poco vos dijiste, pasamos de la revolución de la alegría, que era la que planteaba Macri, a la revolución del sufrimiento, ¿no? Porque de alguna manera pareciera que hay una épica del ajuste, se festejan los despidos. Entonces, bueno, un poco, si podías profundizar esa reflexión.
Y la segunda, también en estas semanas vimos que pasaron hechos importantes en la ciudad de Buenos Aires, caso del dengue, caso de la fuga de presos, y pareciera que nadie dentro del oficialismo, incluso dentro de la propia Libertad Avanza, que hoy lanzó su partido, está tomando ningún tipo de medida. Lo de la revolución del sufrimiento creo que explica parte de la gobernabilidad que tiene este gobierno, porque lograron instalar la idea de que para estar algún día bien hay que estar muy mal ahora y que eso es natural. Entonces te dicen, así como si vas al gimnasio y querés tener un buen cuerpo, tenés que sufrir entrenando, o si querés subir una montaña, tenés que prepararte para escalar y pasar un montón de adversidades para llegar a la cima, lo mismo con el desarrollo económico, bla, bla, bla. Te dicen los que desde la punta de la montaña en su vida fueron, digamos, ni se esforzaron ni fueron meritocráticos, porque heredaron esa posición de privilegio y además ellos mismos se excluyen de la posibilidad de sufrir. ¿Viste? Los Ratazzi de la vida, los Bulgerones de la vida, que son los que articulan mejor este discurso, son los que están todo el tiempo defendiendo sus privilegios de clase. Entonces, ahí hay algo que nosotros tenemos que entender y que tenemos que decodificar porque es diferente al proceso del macrismo. Macri venía a plantear con los globos, con la revolución de la alegría, otro tipo de modelo que obviamente generó en el corto plazo una frustración. Este tiene la posibilidad de decir, va a durar 18 o 24 meses el sufrimiento, porque yo dije que iba a tardar eso más o menos bajar la inflación. Pero ¿sabes qué? Estoy cumpliendo con mi palabra, porque yo te avisé que ibas a sufrir. Yo te avisé que iba a haber una estanflación. Sí, pero yo estoy muy Perdóname, esto tiene un... Termino el sentido. Claro. Esto tiene algún tipo de eficacia en la subjetividad de la gente. La vida material, todo lo que tenga que ver con el objetivo, lo vamos a ver cada vez peor. No hay ninguna posibilidad de recuperar salario, ingreso, poder adquisitivo. Ya sabemos lo que pasó porque lo vimos con Martínez de Oz, con Macri y con Menem. Ahora, en lo subjetivo, el tipo tiene algo. ¿Viste? Porque él hizo campaña con la motosierra. Él dijo que iba a haber sufrimiento. Él dijo que iba a haber licuadora. Podremos decir después, bueno, pero dijo que la casta... Pero a ver, esencialmente lo que él propuso fue sufrimiento. Bueno, ¿será porque los que prometieron felicidad no lo pudieron cumplir? Probablemente. Que no justifico, porque no, uno pero... puede, no, qué sé yo, tampoco paría sufrir. Tenés razón. Evidentemente, qué sé yo. Jorge. Leandro, esto no es sustentable en el mediano plazo y estamos a 4 meses del inicio de un gobierno. Si uno mide históricamente otros gobiernos democráticos, en este momento incluso Alberto Fernández tenía 60-70% de aceptación pública. Estamos pensando en la posibilidad de lo que tenemos que hacer para después, cuando esto obviamente en la sociedad tome conciencia de que no hay sustentabilidad posible objetiva y que esa subjetividad de la que hablas se vaya achicando, desmenuzando, generando una situación obviamente de crisis? Sí, programáticamente sí, por supuesto, pero ojo que yo estoy alertando de otra cosa. La posibilidad de que esto materialmente no cierre, pero políticamente sí. Ojo, yo te voy a decir algo que poca gente lo está advirtiendo. Él ha jugado fuerte a la reelección de Trump. Si en noviembre llegara a ganar Donald Trump con la expectativa de un acuerdo con los Estados Unidos, capaz que le da la nafta para llegar perfectamente competitivo a la elección del año que viene. ¿Por qué? Porque hay una discusión que va más allá de lo material, que para nosotros es difícil de entender, porque sí, siempre que dijimos, la heladera manda frente a la televisión, ¿no? Cuando el poder, ¿qué decía Cristina? Cuando el poder adquisitivo del salario cae, se pierden siempre las elecciones. Era como una máxima. Creo que podemos estar frente a una posibilidad, y no digo que esto vaya a ser así, lo tomo como posibilidad para que no nos sorprenda el año que viene si tenemos una elección competitiva contra el gobierno, de estar frente a un proceso social donde gente que ha sido perjudicada por la política del gobierno incluso sigue apoyando. Y esto lo digo ¿por qué? Porque creo que es un error el planteo de aceleración de una crisis que tiene un sector de la política. ¿Por qué consigue Milei conservar la adhesión de un sector de la sociedad que sufre? Entre otras cosas por los errores de la oposición. Creo que es un error estratégico, por ejemplo, decir este es un gobierno corto, quédense tranquilos que en 6 meses esto está liquidado. ¿Por qué? Primero porque generás una expectativa que seguramente va a venir en una defraudación para los propios. Y en segundo lugar, porque le das a la derecha la posibilidad de recortar ese discurso y hacerte quedar como un golpista. Y esto es lo que yo no paro de ver y que me parece un error estratégico terrible. Los procesos sociales no los empuja la política. Cuando los empuja la política, en el sentido que espero que se esté entendiendo lo que quiero decir, eso genera tensiones que tienen resultados inciertos y que en general los muertos lo pone el pueblo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Mirá, yo creo,
Espero que este gobierno, y lo digo claro, espero que este gobierno dure 4 años. Yo sé que mucha gente dice, no, porque con el sufrimiento a nosotros nos votaron para hacer oposición y ellos lo votaron para hacer gobierno. Y la verdad, hermano, es que este tipo dijo que iba a hacer esto. Yo creo que cualquier tipo de ruptura institucional no va a provocar mecánicamente que vuelva el peronismo. Esto es lo que está pasando. Hay un sector de la sociedad que piensa que parte del problema se debe a que el peronismo operó en los últimos años de manera desleal con la democracia. Tampoco estoy diciendo que sea lo que pienso yo, estoy tratando de interpretar lo que está pasando. Si nosotros caemos en hacerle el juego a ese sector de la derecha, digamos, que quiere generar la sensación de que es Milei o el vacío, probablemente la gente banque más este tipo de injusticias porque no tenga una alternativa política. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, dejarse de joder con estas discusiones que, digamos, le permiten a la derecha hablar de golpismo. Segundo, dejarse de joder con el hecho de medirse a ver qué dirigente político puede ser presidente dentro de 4 años, porque es un delirio. Yo lo que vi hoy en este canal es un delirio, en otro programa de televisión. Estamos todo el tiempo discutiendo a ver quién va a ser el próximo candidato a presidente del peronismo, suponiendo 2 cosas. Primero, que se va a definir hoy lo de 4 años, y segundo, que el peronismo por este camino puede ganar una elección después de esto. Entonces, a mí me parece que es una mecánica, te podría decir, autodestructiva, suicida la que estamos teniendo. No es por acá, no hay que hablar mal de ningún compañero, o tratar de no hablar mal de ningún compañero, hay que tratar de buscar las coincidencias y no las diferencias, hay que dejarse de joder con la idea de la descalificación personal. Yo adrede no estoy dando nombres, estoy tratando de explicarle a la gente cómo veo las cosas, pero sin que ninguno se sienta agredido. Hago lo que puedo en este sentido y hago un llamado a la construcción de mayorías. ¿Cómo se construyen mayorías? Se hablan con sectores sociales que no nos votan tradicionalmente. Esta es la clave de la posibilidad de pensar un proyecto de poder alternativo al de Milei. Hay que hablar con un sector de la sociedad que no nos vota, que nos votó en algún momento y que nos dejó de votar. Pero te escucha, perdón, pero ¿esos sectores están dispuestos a escuchar? Y algunos hoy sí y otros no, y más tarde A ver, estos procesos son dinámicos. Hay un sector de la gente que votó a Javier Milei, que nos votó a nosotros con Alberto Fernández, y que antes lo votó a Macri, y que antes lo votó a Mas, y que antes lo votó a Cristina. Claro. A ver, Milei debe tener un 30% de voto consolidado duro, núcleo duro de él, 20 y pico, un poco menos tal vez. Algunos de esos votos son votos defraudados del peronismo, te digo porque lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, en Matadero, barrios populares donde Milei ha crecido. Otros son votos de masa enojados. Históricamente ese voto no kirchnerista, que tenía reclamos de lucha contra la inseguridad, reducción del impuesto a las ganancias. Hay un tipo de electorado distinto del militante kirchnerista clásico que podía votar al kirchnerismo, pero que era un votante blando nuestro. Ese votante blando nuestro también ha nutrido a Milei, como también hay votante blando de Macri. Atilio, ¿qué 3 cosas te parece que hicimos? Vos estás hablando de lo que no deberíamos estar haciendo ahora, pero ¿qué 3 cosas hicimos, me sumo como mosquito, en el peronismo para pavimentarle el camino a Milei? A ver, una creo sin lugar a duda, me parece que nosotros no reflexionamos, no transformamos el Estado, nos conformamos demasiado con el Estado que teníamos, en defender el Estado que teníamos frente a la amenaza de un tipo que decía voy a desmantelar el Estado. Y nosotros ahí tendríamos que haber sido un poco más inteligentes y haber reconstruido el Estado para que sirva más a los objetivos sociales que nos propusimos. En segundo lugar, creo que caímos en una trampa imperdonable, que es la de dejarle la meritocracia a la derecha. Porque en el intento de mostrar que en realidad la gente no crecía solamente por esfuerzo propio, sino que era eso más políticas públicas, las 2 cosas, no estoy diciendo una cosa o la otra, la derecha se terminó quedando con la bandera de que ellos son el progreso personal a partir del esfuerzo y nosotros representamos a la Argentina subsidiada. Esa fue una operación discursiva donde el peronismo entró mal, la derecha fue muy inteligente con el tema del mérito y nosotros nos enredamos en la discusión de si el Estado tenía que ver o no tenía que ver con el ascenso social de las clases medias o si en realidad era el esfuerzo personal, ahí la pifiamos. Y tercero, creo que hay un error que cometimos en la pandemia, que cada vez lo pienso más y me parece que no lo meditamos lo suficiente, que fue haber tenido cerrado tanto tiempo las escuelas. Por ponerte 3. Sí, me gustaría preguntar. Bueno, pero así no. Claro, pero no. Sí. Maestro, sí, Magallanes, periodista independiente. ¿Cómo le va, Santoro? ¿Bien? Bien. ¿La está pasando lindo acá? Sí, bueno. ¿Quiere un vaso de agua, una coca, algo? No. Sí, ¿y ustedes qué andan? Se juntan, hablan entre ustedes, que pregunto yo humildemente desde el periodismo independiente. No sé, en un cumple, se ven, están organizándose. ¿En qué anda el perdido de Alberto? Porque no lo vi más. ¿En qué? Se juntan, hay un plan, algo.
Se lo pregunto con humildad y a usted como peronista, ¿no? No, yo no soy peronista, y eso lo digo siempre. Me siento adoptado por el peronismo, muy respetuoso de mi identidad. ¿De dónde viene? Yo vengo del radicalismo, del alfonsinismo. Lo siento mucho. Lo sabe todo el mundo eso. Nunca cambié mi identidad, nunca dije que era lo que no era. Sí. Y la verdad que hoy me siento más cercano, obviamente, al peronismo que al radicalismo, porque tengo una visión industrialista, solidaria, soberana, porque tengo amigos acá. Y porque los radicales están. Y porque los radicales han tomado un camino que no es el mío. Sí, pero se juntan. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, acá, yo quiero decir una cosa, que históricamente se ha dicho que el distrito que por ahí más retrasaba el crecimiento del peronismo era la ciudad de Buenos Aires, y en los últimos años no ha sido así. No. Nosotros somos el segundo distrito a nivel nacional que más votos le aporta al peronismo nacional. Hemos hecho una gran elección, hay una buena relación con todos los dirigentes. Yo tengo una excelente relación con Olmos, con Recalde, entre ellos también tienen con Víctor Santamaría, con el resto de las organizaciones del peronismo. Se ha incorporado ahora a Val Medina también a la conducción del PJ de la ciudad. Hay buena relación de los actores del peronismo con los que no somos peronistas, el caso de Carlos Heller o de tantos otros compañeros que forman parte de otras agrupaciones. Y sí hay un diálogo en la ciudad de Buenos Aires, hay un diálogo de verdad. O sea, periódicamente nos encontramos a debatir. A ver, seguramente no estarán todos los actores, seguramente hay gente que falta y seguramente hay que mejorarlo, pero el peronismo de la ciudad de Buenos Aires y Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires funciona, con sus defectos, con sus virtudes, pero funciona. Leandro, un placer siempre escucharte. Gracias por haberte venido. Gracias. ¿Sí? Bueno, muy bien. Igual le voy a decir ahora cuál es un poco el ritmo del programa, para que no interrumpa. Le falta el ritmo del programa. ¿Le falta? Le falta el ritmo del programa. No. ¿O no? Bueno, no creo, falta, pero bueno, podemos diferir, ¿eh? No, al canal le falta. ¿Sabe qué me parece? ¿Pasan pelis acá? No. ¿No pasan pelis? No pasan pelis, no hay sorteo, no hay nada. ¿Qué hay? Todo el día está bla, 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 están todo el día así. Pues yo no lo veo mucho al canal. Le soy sincero, yo vengo acá y digo, bueno, ¿qué tal? Pero lo veo todo el día, está bla, 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 bla. A veces bla, 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 como hace un ratito. Y a veces bla, 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 como usted. ¿Qué? Bla, 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 bla. Yo le puedo presentar un proyecto que tengo, es un proyecto personal, porque aparte de periodista independiente, soy un empresario del espectáculo. Muy bien. Bueno, ¿cuál es su proyecto? Hace poco, en la ciudad de Buenos Aires, se dio un acontecimiento que me dio para hacer una película, un largometraje. Imagínense, exterior, noche, una cámara que va por la ciudad, se mete en un lugar, y ese lugar, ¿qué es? Una comisaría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entra por los pasillos, poco agente distraído, sigue por el interior de la comisaría y ahí se ve a unos presidiarios con barrotes. Y acá es donde veo que limar y se me ocurre, ¿por qué no hacemos, ya tengo parlado al director, Presitos en fuga? ¿Vio como los pochitos en fuga? Ahí lo podemos ver. Presitos en fuga, un largometraje en plastilina, animación. Tengo hasta el director, estoy casi a esto cerrado Campanella. Lo tengo a esto cerrado Campanella. Con la voz de Franchella, con la voz de los actores que buscan la libertad como a Casero y todo, y un par más. Esto es un espectáculo. Lo tenemos a Waldo, puede ser el Bicho Gómez, Waldo Wolf, tranquilamente. Porque y vemos cómo los presitos se siguen fugando por Buenos Aires. ¿Compran o no? Sí, ahí están. Ahí están, mirá las imágenes, esto lo firmé el otro día. Mirá qué espectáculo. Iván, con los barrotes. Es hermoso. Mostramos Buenos Aires, una zona turística. Es fabuloso, ¿o no? Sí, ¿qué le parece? Además de varias zonas de Buenos Hay Aires. varias zonas. Como tengo Caballito, Santero. Caballito, Santero, Palermo Rebato. ¿Cómo Palermo Rebato? Palermo Rebato. No, sí. Mirá lo que es, están soldando la reja, porque después el mensaje positivo es, se pueden fugar, se pueden romper los barrotes, pero siempre se puede construir. ¿Qué es lo que necesita la Argentina? Un mensaje de amor y de construcción. Bueno, usted lo viene a dar, ¿no? Sí, claro. Y pregunto, ¿no? Está clarito. No, si lo venís a dar vos. ¿Quién lo viene a dar? No, está bien, no. ¿O no? Facherman. Todo el tiempo lo van a querer ¿Me mandan atacar. con esto? ¿Quiénes son estos? Acostumbrate. ¿Cómo te llamas vos, chico de puta? No. Son centros ¡De nacionales. puta, no te conozco! ¿Verdad que es un irrespetuoso? ¿Tiene los Santiago? La dama, ¿cómo se llama? Yo me llamo Abigail. Yo le pondría carteles, porque la gente dice, qué lindo lo que dijo la señorita de rojo. Entonces, en vez de poner Abigail... Acá Abigail Lasalle. ¿Vos cómo te llamás, maestro? Pablo. ¿Pablo qué? Pablo Mesina. Pablo Mesina, un cartel, hermano, producción. Vos, el de... Nahuel. Estás a esto de vender pan saborizado, a esto.
a esto del pan saborizado, hijo de puta. ¿Y vos quién sos? Jorge Elbaum, mucho gusto. ¿Qué apellido? ¿Te gustó? Toma. ¿Te gustó? ¿Viste? ¿Te ¿Qué gustó? apellido? ¿Viste? ¿Viste? Importante. ¿Y usted? Sí. Borroni, Fernando Borroni. 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 No, Borroni. Discúlpeme. Sí. Discúlpeme. Borroni, con B larga. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo estoy? ¿Me ve bien? Sí. Bueno, lo veo bien, sí, los dos botones me gustan. Sí, en homenaje a la policía de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Hay 2 botones, nada más, en la comisaría. Por eso se fue a los precios, hijo de puta, ponga más policía. Atilio, digo, no, claro. Sí. No, me están dando acá, digo, no, está muy bien. Atilio, hoy vamos a tener momento editorial suyo. Sí, el Facherman sería. Tiene todo Claro, mezclado, porque- claro, sí, como sí. está Somos todo. un montón. Somos como 14. De verdad que tengo un quilombo bárbaro. Mañana organizamos. Mañana organizamos bien, le prometemos. Esto es un ensayo. Claro, eso es un ensayo. Sí, con usted vino a romper todo Muy el bien, esquema. señor. Elbaum. No, ¿quién me dijiste algo? Nahuel. Así es. Muy bien, vamos, Nahuel. Bueno, vamos a hablar, Fer, de la doble vara que hay contra los sectores populares, ¿sí? Es decir, la doble vara que hay, sobre todo lo vimos con Acalperín y lo estamos viendo con las cuotas a los colegios privados, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque de alguna manera lo que se empieza a implementar es que cuando hay algunas políticas para los sectores populares son fuertemente cuestionadas, mientras que cuando las hay para las clases media, pareciera que ahí no hay ese nivel de ensañamiento ni de cuestionamiento. Mirá, primero te traje esto, mirá estas 2 notas que hay de Clarín y de La Nación. En una se dice, la ciudad dará un beneficio de hasta 30.000 pesos para pagar las cuotas de los colegios, cómo acceder a la ayuda, ¿no? Después, otra misma nota, también en el sentido similar, dice, la ciudad cubrirá parte de la canasta de los alumnos de las escuelas privadas. ¿Cómo acceder al beneficio, no? Entonces acá, cuando uno lee la nota, pareciera que esto es un beneficio, lo que en realidad es una transferencia del Estado a sectores de clase media, digo, para decir las cosas como son, para que sus hijos puedan ir a las escuelas privadas. Entonces, uno podría decir, ¿la doble vara cuál es? Cuando es la clase media, las notas lo que reflejan de este tipo de diario es que es un beneficio, que es algo innovador, que es una ayuda y que está hecho para justificar que sean emprendedores, ¿no? En cambio, cuando es para los sectores populares, lo que se plantea es que son planes sociales. Para vagos. Que es una asistencia y que es para vago. Acá estas 2 plaquitas, mirá qué bien que te lo dice. A la construcción del relato. Clase media, beneficio, incentivos, son emprendedores. En cambio, sectores populares, asistencia, planes, vagos, ¿no? Hermoso. Acá sería como el meme ese, ¿viste? El que hace de un lado para otro y de otro para otro. Bueno, ahora hay un meme con una campera naranja que dicen cuando un sector es para, cuando un subsidio es para los pobres, no quiero saber nada, cuando es para la clase media está todo Facherman, bien. ¿en qué sector está usted? Yo estoy en el mejor. ¿Qué sería? El Clase mío. alta. El suyo. El mío, somos pocos. Claro. ¿Verdad? Y los miramos desde arriba con gran simpatía. Siempre es bueno tener una dotación de zurdos a mano. Sí, yo me compré 4. ¿Qué cosa? ¿Zurdo? 4 zurdos me compré. Estaban en oferta. Siga, Porque eran empobrecedores y entonces estaban más baratos. Estaba Era más todo. barato. ¿no? Bien, entonces, ahora, dicho esta introducción, ¿no? De cómo se suele dar el relato cuando algo es para un sector y algo es para otro, vamos a ver un poquito qué pasa con el gran Galperín, ¿no? Porque lo mismo sucede con este personaje que se ha construido en los últimos tiempos, que por momentos casi que se lo plantea como un héroe de la caridad, ¿no? Más El o menos Elon Musk local, sería, el Elon Musk local, ¿no? O el Cuartito, un tipo garaje. Elon Musk, no sé, Santi Maratea también, que cuando uno lo criticaba decía, no, pero es apolítico, no tiene nada que ver con la política, y hace poco salió a bancar a Milei. Digo, estos personajes que se van Entre creando, otras, ¿no? Claro. que de alguna manera caen. Pero hoy no nos vamos a detener en Santi Maratea, nos vamos a detener en Galperín. Bueno, vamos a ver un poco lo que pasó. Lo que pasó básicamente es que Julieta Effman plantea que se está llevando un negocio millonario y que, ¿por qué? Porque a partir de ahora en Mercado Pago los beneficios va a poder tener la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares, por embarazo, el plan Progresar, se van a poder cobrar por Mercado Pago, ¿no? ¿Qué le contesta a Galperín? Dice, es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis, ¿no? Entonces, tenemos acá la situación. Por un lado, Mercado Pago empieza a tener toda una cantidad de accesos que antes no tenía a lo que son subsidios que da el Estado,
Y por otro lado, una periodista que cuestiona esto como un negocio, y Galperín dice que lo hacemos de onda, lo hacemos de forma gratuita, bueno. porque tenemos el placer. Pero pará, ¿no? porque gestionar. Pará, aclarame una cosita. Sí. Porque cuando ingresa la plata a Mercado Pago, ¿qué hace? Pero eso ya estaba de antes. Bien, Está bien, pero antes no no, podía, no, no pero se la antes asignación no universal para- directa. no para pagar No es que el todo. Estado le daba a Claro. Mercado Pago. No, eso no, ok. Por eso está te digo, bien. cuando ingresa el dinero del Estado a Mercado Pago, Mercado Pago no toca nada, o sea, no utiliza el dinero para nada. Ahí está. Esa es la pregunta. Muy bien. Vamos a ver acá, muy bien pregunta. ¿El relato cuál es? El relato, ahí sí lo tenemos en la placa, es que Galperín está haciendo esto de forma gratuita, porque es un altruista, porque tiene mucho compromiso con el país y porque tiene caridad. Por eso vive en Uruguay. ¿Cuál es el dato? Lo que es, lo concreto, un poco lo que decía Abigail. Bueno, que acá en realidad hay un gran negocio. ¿Por qué hay un gran negocio? Bueno, vamos a ver. Primero, porque tenés un acceso como Mercado Pago a una cantidad de datos, es decir, las cuentas a sueldo, lo que tiene que ver con dónde se depositan a cada uno de los clientes, que no cualquiera maneja esa cantidad de datos que solo tiene el Estado. El Estado argentino tiene una cantidad de datos impresionantes de toda la población que ahora va a pasar Mercado Pago a tener, cuando estos datos por lo general salen carísimos, incluso muchas veces, hasta creo que sale más caro hackearlo. Después, por otro lado, por lo tanto, tenés nuevos clientes. ¿Esto qué significa? Que luego Mercado Pago lo que va a hacer con todos esos nuevos datos es ofrecerle créditos. Le va a empezar a meter en la lógica. Y la inversión con el contador que usan también, ¿no? La inversión en el dato. Por lo tanto, genera mayor circulación de activos para Mercado Pago y lo posiciona de mejor manera en el mercado. Por lo tanto, genera un mayor volumen empresarial. Y algo, un datito también no menor, que el Estado paga en una fecha y Mercado Pago en otra, y por lo tanto vos tenés 15 días, con lo cual esa plata dispone Galperín de lo que quiere para hacer lo que comúnmente que se hace en estos casos, una bicicleta financiera. Te hago la cuenta ¿Se entiende este punto clarísima. en el En celular? 15 días son 8% de ganancia. Solamente en 15 días. Qué envidiosos Solo que estamos, son. ¿no? Recibí 100 pesos, envidiosos que tenés 108 gratis. Un tiene. negocio redondo. Mirá, hasta el propio Tenenbaum salió a hablar y a criticar a Galperín. Creo que Galperín, que es un tipo que se fue del país porque decía que lo iban a perseguir. Es decir, primero esa paranoia. ¿A quién se persiguió? ¿Qué empresario fue detenido, exiliado, golpeado en este país? Ninguno. Se radicó en Uruguay, donde justo, curiosamente, pagás menos impuestos. O sea, uno de los hombres más ricos de la Argentina, que además se podría haber ido físicamente y no impositivamente. Podría haber seguido pagando impuestos acá y chao, pero te fuiste a un lugar impositivamente, no físicamente, y un lugar donde pagás menos impuestos. O sea, sos uno de los tipos más ricos del planeta. Sabés que hay pobres, sabés que tal vez tendrías que pagar mucho más impuestos porque vos tenés la vida de tu tataranieto, recontra tataranieto resuelta. ¿Y vos te lo amarrocás para vos? Sí, la respuesta es sí. 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 Claro. Sí. Bueno, acá está el negocio claro de Galperín que, insisto, pasa desapercibido, ¿no? Pero se presenta como Pasa- salvador. Además, no Sí, solamente pero- te hace negocios, te dice, es realmente por buena onda que lo hago. O sea, en realidad te afanan y encima te tratan de pelotudo. Pero el Estado, O sea, no se es tiene que, fantástico. pero el Estado no se tiene que meter en nada, ¿no? No, el Estado que no se mete en nada, Solamente solamente Estado- para transferirme la guita. Exactamente. En ese caso sí. Así Qué es. mala onda que tiene este equipo. Qué mala onda que tiene este equipo. No podés triunfar porque salen estos tres a decirte sos un chorro. Realmente te digo, es una vergüenza este panel de mala onda que tiene. Hay que, chicos, dejen triunfar a la gente. Armate una compañía, Elbaum, con ese apellido, armate una compañía. Esta es la compañía de Elbaum. Armate Suena una lindo, ¿no? compañía Claro. de Mercado Pago Y y asociados. agarra la tuya en vez de Claro, criticar a claro, Galperín. claro. ¿O no? Nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta, hay más sin lugar para los débiles. Tengo razón. En esta parte van placas, yo sé que hay gente nueva y todo lo demás, pero estaría bueno que vengan las placas, sí, porque es el PNT del gordo, ¿sí? Gracias. Estas empresas, a las que les vendría bárbaro quedarse con el país, presentan a Eduardo Facherman en Tiempo Facho.
De los productores de Sin mosquito no hay dengue llega, sin jubilados no hay crisis previsional, sin enfermos no hace falta el hospital y sin pobres no sé de dónde vamos a sacar personal de limpieza. La trilogía de Mario Russo, El ministro que te la puso, la vacuna. Y Vengan de a uno, la nueva novela de Sandra Petovelo, la historia de una ministra que promete asistir uno por uno a los hambrientos y es condenada a pasar el resto de su vida sirviendo sopa de arroz en tuppers de plástico. Buenas noches, ahora sí. Mi nombre es Eduardo Facherman, tengo 64 años, duermo 4 horas. Es muy difícil vivir en un país tan contradictorio. Estuve pensando en poner un maxiquiosco abierto las 24 horas, pero no me cierra. Toda la vida me estuvieron diciendo que yo tenía muchas condiciones para ser bombero, pero es una carrera que no me llama. Encima siempre fui muy pobre. De chiquito era tan pobre que si no hubiera sido varón no hubiera tenido nada con qué jugar. De verdad, éramos tan pobres que no teníamos ni hambre. Lo único que tenía era acné. Una vez me quedé dormido en la biblioteca, cuando me desperté había un ciego leyéndome la cara, qué bueno. Bueno, acá termina el homenaje al tío Bernardo y acá empieza un nuevo tiempo facho. Un tiempo facho en el que si no tenés lo que querías tener es porque no lo supiste conseguir. Y si no lo supiste conseguir es porque no hiciste el esfuerzo para conseguirlo. ¿Qué tenés que hacer? El esfuerzo, siempre el esfuerzo, ninguna otra cosa más que el esfuerzo. Mirate a la cara y decí, yo no necesito al Estado, no necesito una madre gigantesca que me dé lo que yo no pude conseguir. No, señor, vos tenés que poder. Vos sos uno más de nosotros y ella no es... Ella, el Estado la hice femenina. Ella no es la que te va a dar, no es una madre, no, señor. Yo no tengo idea de dónde salieron esas estupideces tipo, de donde hay una necesidad, hay un derecho. No, señor, donde hay una necesidad, hay alguien de derecha pensando en qué negocio hacer con esa necesidad, digamos, ¿no? Nosotros lo vemos de esta manera. Donde hay una crisis, hay una oportunidad, ¿ok? Y donde hay una necesidad, hay un posible negocio. Porque, para desmentirlo, por ejemplo, fíjense, yo después de comer tengo necesidad de algo dulce. Sin embargo, no aparece nadie trayéndome un cuartito de masas finas. ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a ese cuartito de masas finas. ¿Por qué? Porque ese cuartito de masas finas alguien lo tiene que pagar. Y yo les pregunto, ¿alguno de ustedes está dispuesto a pagarme a mí el cuartito de masas finas? No. Elbaum dice que sí, justo Elbaum. Ninguno de ustedes estaría dispuesto. Entonces, si nadie va a pagar mis masas, yo no tengo por qué bancar la masa de vagos que hay en el Congreso, por ejemplo, que no sirven absolutamente para nada, teniendo a Jabo I, virrey y rabino de las Pampas Unitarias, ¿verdad? Bueno, pero más allá de todas estas cosas de las cuales yo me quejo, tengo que decirles que tengo algunas coincidencias con los economistas Kirchner o trotskistas, entre ellos con Kicillof. A mí también me gusta Marx. Soy fanático de Groucho. Tengo 2 frases que uso todo el día. Una es, estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Esto me ha permitido avanzar en la política muy rápidamente. Y el otro que tengo es, jamás olvido una cara, pero en su caso voy a hacer una excepción. Así que les voy a pedir que esta noche hagan una excepción y traten de olvidar mi cara. Y para eso voy a cerrar leyéndoles un cuento de un amigo escritor. Yo también tengo amigos escritores. José Luis Lanasa. En realidad no se llama así, pero nosotros decimos la NASA porque está siempre en la luna. Y se llama El presidente enamorado. Y dice exactamente así. El presidente estaba enamorado de 2 argentinas, hermanas gemelas igualmente bellas. Una era varias veces viuda, mientras que la otra no se le conocía pareja. Una era dulce y tímida, la otra salvaje y súper simpática. Un día fue a verlas y les confesó su amor por ambas. Pero a ellas, hartas de compartirlo todo desde la niñez, no les pareció buena idea mandarse en un trío. Entonces las hermanas, casi a coro, le dijeron, deberéis optar por una de nosotras 2. La casta es la mujer virginal que se entregará a ti como su primer y único hombre. En cambio, la mundana, que ya se ha entregado a muchos con su experiencia, te dará grandes placeres, pero tendrás que conquistarla de nuevo cada día.
El presidente lo pensó brevemente, puso los deditos así y, como es lógico, decidió ser amante de la mundana y se casó con la casta. Moraleja: no importa lo que haya dicho para conquistarte, el presidente está casado con la casta. Ok. Mi nombre es Eduardo Facher, me tengo 64 años, no me voy a contar. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a meternos en un tema que nos conmueve, que es preocupante, que el presidente lo hace más preocupante, que tiene que ver con todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y con lo que ha pasado estos últimos días con Irán atacando a Israel como respuesta a un ataque del ejército israelí, de las fuerzas israelíes en Siria, en Damasco, de hombres importantes de la milicia de Irán. Y en el ataque de Irán sucedió, bueno, automáticamente, por supuesto, que todo el mundo se puso en alerta. Pero aquí el presidente de la Nación, la ministra Bullrich, jugaron su juego. Yo digo casi que es un juego tan adolescente como irresponsable, de tanto desconocimiento y que solo responde a ideas que ellos tienen y que habla del riesgo que corre la Argentina con un presidente tan irresponsable. Yo me preguntaba, y se lo pregunto también a ustedes, si Javier Milei es capaz de enviarnos una guerra. Y la respuesta es sí. Porque enviarnos una guerra, ¿qué significa hoy? Mandar tropas, ya con eso ya alcanza. Porque los dichos, bueno, pero mandar tropas, ya con eso alcanza. Y entrar en una lógica de esta guerra no convencional, que es en muchos casos lo que llamamos terrorismo aquí en Occidente, y que en Oriente la entienden como una guerra no tradicional. La condeno, por supuesto, lo aclaro porque siempre hay algún... Pero se entiende, digo, los países que no suelen tener en Medio Oriente grandes ejércitos utilizan los sistemas que es de instalación del terror y de alguien que se inmola, sí, esas guerras no convencionales que se dan. A todo ese mundo nos mete Milei porque sí, porque tiene ganas. Sí, yo creo que hay un tema clave. Digamos, Medio Oriente tiene un problema estructural que es el hecho de que en 1947 las Naciones Unidas decidieron que iban a existir dos países, uno Israel y otro Palestina, y hoy existe uno de esos dos países y Palestina no existe, y Palestina está ocupada militarmente y por colonos en la zona específicamente de Cisjordania y está obviamente en sitio Gaza desde hace 40, 50 años y además siendo bombardeada como venganza al acto del 7 de octubre del año pasado, que cometió un acto indudablemente de masacre contra civiles de terrorismo, Hamás. Entonces, pero el problema fundamental que todos olvidan en este momento es que esto con Irán también tiene que ver con el hecho de que Israel está ocupando una parte de un país que no le corresponde. Este es el primer tema. Respecto a Milei, según la ley argentina aprobada, la ley de defensa del año 2001, la única manera de participar, que Argentina participe en cualquier cosa bélica de exterior, tiene que tener una aprobación del Congreso. Claro, no era así en el año 91, cuando el presidente, también con M, en aquel momento Menem, nos llevó a una guerra en el 91, la guerra del Golfo, de la cual participaron tropas argentinas, año 91, y yo no sé si ustedes recuerdan que un año después de esa participación bélica de la Argentina, hubo un atentado en la Argentina, en el año 1992, y 3 años después de esa participación bélica estuvo el atentado a la AMIA. Es decir, cualquier participación beligerante en algo que no tiene que ver con los intereses argentinos. ¿Cuáles son los intereses argentinos de política exterior y en todo caso de defensa? Las Malvinas. Exacto, ese es el único tema. Ahora, me acuerdo también que de lo que pasó, para entender lo que significa esto, de los riesgos de enviar tropas o de pronunciarse, con esta advertencia que vos hacés que tiene que pasar por el Congreso, pero este Congreso, claro, qué sé yo, fue lo que pasó en España, con Aznar, cuando Aznar era presidente. España manda tropas con Estados Unidos para bombardear Afganistán. Con la OTAN, porque es parte de la OTAN. De la OTAN.
y termina sufriendo el atentado de Atocha. Aparte, Jorge, corregime que vos trabajás más estos temas, pero también, o sea, en este momento está viendo los objetivos que se puso el gobierno de Israel no están siendo cumplidos y cada vez hay más protesta dentro de la propia población para decir, los están llevando a un lugar que no está dando ni los resultados militares que en su momento se dijo, ni tampoco los resultados políticos. O sea, hay un sector que cuestiona esta estrategia hipermilitarista que está llevando adelante. Sí, absolutamente, y coincido. El tema es que yo quiero mirar desde la Argentina, y Argentina está participando, aunque sea simbólicamente, con lo que dijo Patricia Bullrich, de una lógica bélica. Dice, ser neutral es un error. Si no sos neutral, por convicción, aparte. Claro, si no sos neutral, sos partícipe en una guerra en la cual los actores involucrados en este momento son aquellos que votan contra Argentina en las Naciones Unidas respecto a las Malvinas, que es Israel, Estados Unidos y el Reino Unido, y todos los otros, curiosamente, contra los cuales están estos tres actores, están en contra de lo que pretende Patricia Bullrich. A ver, pero desasname en esto también, y lo traigo acá a la mesa, pero salvo que nosotros como país deseemos que Estados Unidos nos diga qué bien la postura de la Argentina, cómo se pusieron a nuestro lado, ¿quién pedía la ayuda de Argentina? O sea, no le podemos ayudar a nadie, además, o sea, bélicamente no podemos ayudarle a nadie. ¿A quién le respondíamos entonces? O sea, el presidente vuelve de hacer un viaje propio, porque ni siquiera era un viaje de Estado, era un viaje propio para cumplir su sueño, y no va a Dinamarca, y decide venir acá a hacer un comité de crisis con el embajador de Israel dentro de la Casa de Gobierno, algo impensado, nunca ocurrido tampoco, y la pregunta que yo me hacía el domingo a la noche, me la sigo haciendo, te aclaro, es ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué? Interrumpo aquí, porque me parece que el problema, y me incluyo, claro está, lo tenemos nosotros. Nosotros le damos, nosotros le damos un nivel, o queremos ponerle un nivel de análisis al accionar de Milei que no va. Digo, las decisiones de Milei no tienen la elaboración que nosotros creemos que deben tener. ¿Vos decís que tiene cero? Las decisiones de Milei, las actitudes de Milei. A ver, este hombre está jugando su propia aventura. Sí, pero en el marco de un cipallismo. Sí, por supuesto. Pero bueno, eso es una ideología. No, ya lo sé, pero lo que te quiero decir es que cuando nosotros tratamos de pensar alguna estrategia, no tiene estrategia, este gobierno no tiene estrategia ni económica, no tiene estrategia. Ustedes insisten en analizarlo como si fuera un adulto. Exacto. Así nunca lo van a entender, yo les aviso. Está bien eso, claro. Es que es eso, es que la canciller sale a matar a China, sale a matar a Vietnam, sale a matar y después va, se reúne, se saca foto y quiere hacer negocio. No hay estrategia. Son una banda de delirantes los que gobiernan. Sí, pero delirantes era Zelensky también, que llegó a Ucrania a la destrucción de todo. Claro, es peligrosísimo. No, yo no te estoy diciendo que la consecuencia no sea esa. La consecuencia va a ser trágica en cualquier escenario. Lo que digo es que cuando nosotros, y yo lo hago todos los días, aparte de este error, lo cometo todos los días, intentamos darle un volumen político, un volumen de construcción de sentido al gobierno, un volumen, no lo tiene. No lo tiene. ¿Sabés qué pasa, Fernando? Uno le atribuye, el tema son las acciones y cuáles son sus consecuencias. Claro. Uno ve al día de hoy, 100 años después, a Hitler con esos gestos, que dice, bueno, la sociedad alemana votó a Hitler, que lo llevó a una guerra en la cual murieron 80, 90 millones de personas durante una guerra de 8 años. Es decir, estos personajes como Milei pueden llevarnos a una catástrofe, no solamente, y hay coherencia entre la catástrofe exterior de estos alineamientos con nuestros enemigos, que son el Reino Unido en la OTAN junto con Estados Unidos, con nuestros enemigos, y hay una coherencia con lo que hacen acá al interior hambreando el pueblo argentino. Es coherente. Y en todo caso es una cosmovisión del mundo que por supuesto está en las antípodas de toda la tradición nacional y popular. Vamos a escuchar qué decía hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que además creo que algún negocio con Israel tiene, ¿no? ¿Usted sabe algo, no? No, el marido por ahí le trajo alguna taser a mitad de precio, algo así. Bueno, Patricia Bullrich. Y cuando históricamente estuvimos ahí declarando la guerra 3 días antes que la guerra terminase en la Segunda Guerra Mundial, Argentina entró en una situación de crisis y de aislamiento muy profundo, cosa que no queremos. Entonces,
La neutralidad no es la posición argentina. La neutralidad no es la posición argentina. Digamos, los mensajes políticamente correctos, como el llamamiento a la paz, no es la posición argentina. La posición argentina es... No es un llamamiento a la paz, sino a la guerra. Claro, pero ¿quién no pidió la neutralidad de la Argentina? No, nadie nos pidió nada. Por eso digo, nadie nos pidió nada. Perdóname, estoy medio dura, por lo visto. La finalidad, el fin de todo esto, que esperemos que no avance, la postura sobre todo argentina, ya sabemos cuál es el final, eso coincidimos todos. Pero yo insisto con esto, ningún político que tenga dos dedos de frente te dice en un canal de televisión que lo nuestro no es el llamamiento a la paz. Todos, hasta los que son capaces de llevar adelante la más monstruosa guerra, te dicen que lo hacen en nombre de la paz. Bush te decía, lo hacemos en nombre del bien, lo hacemos en nombre de la libertad. Solamente una banda de irracionales te pueden decir, nuestra posición no es la paz. No, también perdón, Fer, retomando lo que dijo Santoro en un momento, que dijo la importancia que puede tener una victoria de Donald Trump, en el caso del gobierno, y esta idea de que no solamente es lo material, sino que también va a haber una construcción. No es ilógico que uno diga, bueno, el gobierno se alinea perfectamente con los intereses de Estados Unidos, sobre todo con Trump, que incluso ha tenido una política de alianza profunda, fue el primero que dijo en mudar la embajada de Estados Unidos en Israel, y que por lo tanto también, si esto después crece, este conflicto, aunque en términos geopolíticos, también para el gobierno sea una manera de distraer, o por lo menos de las cuestiones materiales que van a causar sufrimiento, poder ir llevando adelante un tipo de escenario de conflicto. La intención y el alineamiento está claro. Yo no sé si el objetivo quizás, es decir, ¿para qué? ¿Por qué? Es que hay un tema clave que tiene. ¿Por qué la Cancillería Argentina desde el año 67 hasta acá se sumó al hecho de cuestionar a Israel en la ocupación de Cisjordania? ¿Por qué? Porque es una situación similar a la de las Malvinas. Entonces no puede votar a favor, en todo caso, el derecho de Israel a la ocupación militar de Cisjordania y después pedirle a los otros que voten en contra. Pero ahí te interrumpo acá porque el ejemplo es acertadísimo. Esto que vos acabás de decir, no hay un solo ministro, asesor, persona cercana al gobierno que lo plantee. No, porque quieren ocultarlo esto. Porque no saben. No, sí, saben, Fernando, sabe. La canciller sabe, tiene un montón de asesores, incluso diplomáticos. Le dicen, cuidado con lo que hacemos con esto, porque nos estamos tirando una piedra encima en relación a las Malvinas. Pero Patricia Burri no la quería canjear por vacunas. Sí, ¿para qué las queremos? Sí, pero está en la Constitución Nacional. Es un artículo de la Constitución Nacional. El único artículo provisorio de la Constitución Nacional en 1994 es las Malvinas. Tenés que cambiar la Constitución. No, bueno, no, está bien, puede ser. Yo creo que no lo ven. Eso no es ni parte del análisis, O sea, creo que el análisis que vos tenés, que aparte lo conoces en profundidad, de todo el conflicto de Medio Oriente, no lo sabes. Debe haber algún diplomático. Él se levanta y dice, quiero poner la embajada de Argentina en Jerusalén. Lo dice. Él quiere salir con Elon Musk y juntarse y lo hace. Porque en serio no tiene el peso ni el volumen político, intelectual, todo para tomar decisiones. O sea, a mí me da la sensación que es su sueño, que en realidad es cumplir su deseo. Él quiere ir a conocer la fábrica de Elon Musk y va. Tesla, y anda en su camioncito. Claro, y va a jugar al autito eléctrico. Bueno, sí, pero quería decir algo sin los lentes. Que no nos olvidemos nunca, porque hace poco fue 2 de abril. Inglaterra, por lo menos hasta que donde yo sé, Elon me podrá corregir, es nuestro enemigo. Así es. Estamos todavía, la guerra terminó, pero nunca firmamos la paz. No. Así es. Entonces, en la mente de Milei, como ahora vamos a ser amiguitos de los Estados Unidos, de Israel y de Inglaterra, las Malvinas, de verdad, me parece que son una cosa que la podemos tratar, porque ahora somos amigos. Que la querés un rato, la tenés vos, Galtieri también pensaba eso. Y Galtieri también pensaba eso. Vamos a ver una síntesis de todo esto que estuvo en la semana siendo parte de la discusión mediática. 中方呼吁有关方面保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。 Mais donc nous avons condamné, nous sommes intervenus et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Et donc essayer de convaincre Israël qu'il ne faut pas répondre en escaladant.
我が国としてイランに対して事態の沈静化を強く働きかけてきているところでありますが、 I stated the following last night, and I quote, I strongly condemn the serious escalation represented by the large-scale attack launched on Israel by the Islamic Republic of Iran this evening, and I call for an immediate cessation of these hostilities, end quote. Iran's actions risk provoking an uncontrollable regional escalation, and this has to be avoided. We will continue to work to stabilize the situation. We call on Iran and its proxies to cease completely the attacks. All parties should exercise maximum restraint. We also discussed the need to end the crisis in Gaza as soon as possible. Bueno, muy bien, ahí está, esta es la realidad. Tomo algo también que decía Pedro Briguer estos días en Radio 10, que también Israel logró desviar la atención del genocidio que está llevando adelante en la Franja de Gaza y revictimizarse, ¿no? Por supuesto que fue víctima del ataque de Hamas, que es lo que hizo que despierte otra vez su voracidad por destruir Palestina e impedir que exista el Estado palestino. Y ahora Irán, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál será la respuesta de Israel y cuáles serán los límites de este conflicto. Hablando de conflictos, mucho menor, claro está. Se abrió el escenario de una interna dentro del peronismo. No nos asustan, ¿no?, las internas del peronismo. No. Es parte de su esencia. Se reproducen, decía Perón. Si los peronistas se pelean y se están reproduciendo. A mí ya me aburren un poco. Pero bueno, es un problema mío. A ver, la interna está dada por varios sectores, ¿no? Que yo no sé, básicamente, si pelean por una candidatura posible de cara a las próximas elecciones presidenciales, que faltan 3 años. Si pelean por a ver quién conduce, porque en realidad nadie aparece visiblemente con ganas de conducir. Bueno, y hubo dichos cruzados. Vamos a escuchar al intendente de Ensenada, a Mario Seco, expresándose como parte de este conflicto interno, que insisto, no es sorpresa, pero otra vez lo tenemos. Hay una realidad, vamos a decir, que algunos compañeros te mandan un mensaje como, viste, ¿me entendés? Y me parece que a veces, vamos a decir, no respetan a ciertos compañeros, viste. Y eso hace calentar. Un 4 copas te manda un mensajito, viste, a dónde tenés que estar. Eso hace calentar a cualquiera. Entonces, muchos compañeros después terminan diciendo estas apreciaciones porque lo sienten, porque realmente te da bronca. A ver, después de el respeto a Cristina lo tenemos todo, ¿no? Eso está claro. El tema es que muchas veces los que rodean a Cristina terminan, vamos a decir, haciendo estas pelotudeces, estas cagadas que se mandan. Bien. Quiero que escuchemos a Malena Galmarini, que también habla sobre esto, y después lo analizamos aquí en la mesa. Y sí creo que el peronismo tiene que reinventarse, que tiene que hacer una gran autocrítica, que lo vengo haciendo en público, porque... Vos dijiste algo parecido, la gente se pudrió de nosotros, dijiste en algún momento. Sí, un poco más... Más general. No, sí, que la gente se hinchó las pelotas de nosotros, y cuando digo nosotros digo de la dirigencia, y ni siquiera de la dirigencia político-partidaria, creo que es de toda la dirigencia. Bueno, a ver, cortito, porque se nos está yendo el programa. ¿Alguna reflexión que quiera sumar cada uno? Yo creo que son lógicas las internas, pero hay que privilegiar en todo caso los temas más importantes de la realidad, que tienen que ver con el hambre, con la miseria y con la destrucción que está generando este presidente. Sí, a ver, me parece que es sano el debate entre la militancia. Lo que sí creo que todavía está ausente una estrategia política clara del campo popular. Entonces me parece que el punto es que la autocrítica no se convierta en masoquismo. Sí, comparto eso, que me parece que el tema del debate tiene que ser un poco hacia adentro, mientras, más allá de lo que algunos piensan, yo comparto esta idea de estar esperando y dejar hacer al gobierno para que siga creciendo desde abajo esa necesidad de buscar algún referente en la clase política del lado de la oposición. Yo estoy esperando que venga el referente. Pero, pero bueno, de todas maneras creo que
Nos merecemos una dirigencia que se ponga los pantalones y empiece realmente a dirigir. Y mientras eso no aparezca, nos vamos a quedar en esta bolsa medio como de, no quiero ser ofensiva, pero como una bolsa de gatos en donde todo el mundo se está arañando y que finalmente ninguno toma las decisiones que tiene que tomar. El quilombo que tienen. Perdón que me meta, pero es un quilombo. Tienen un quilombo. Yo tengo un amigo de gimnasio, mi Jimbro. Voy a la Gran Argentina. Estoy con Scioli, elongando las convicciones. Le digo porque también estamos elongando la convicción y cuando Scioli elonga te la lleva hasta la estratosfera porque Scioli es peronista. Sí, ¿no? Yo le peronista. Un gran elongador. Entonces, ustedes tienen que ordenar. Yo le digo desde afuera, se lo digo a todos. Facherman, usted me puede ayudar, pero tienen un quilombo bárbaro, le patearon el hormiguero. ¿Dónde están los que estaban antes? Están como huérfanos. Yo me ofrezco a adoptar un peronista. Lo subo a UPA, lo llevo, lo contengo y le digo, muchachos, pasemos este mal trago. Estuve hablando el otro día con muchachos de la Cámpera. Esta agrupación juvenil de adultos mayores que iban a ir a la revolución. ¿Te acordás con los pibes para la revolución? Estaban ahí y estaba hablando porque tienen un despelote extraordinario. Porque te pone, por ejemplo, ¿quiénes son los líderes? Ayúdeme. Los líderes del peronismo. Axel. ¿Quién? Cristina Kirchner. Axel, Juan Grabois. ¿Quién? Juan Grabois, Axel, Cristina, la tríada, las tres. ¿Y bueno, Pedro? Que era candidato, y Mansur, y todos los que tuvieron el... No me ponga Mansur, no me ponga Mansur ahí, por favor. No me ponga Mansur. Jaldo no es peronista. Cersola no es peronista. No somos todos peronistas. ¡Qué quilombo que tienen! Yo como periodista independiente la disfruto. Pero digo, tienen que ordenarse. Yo si quieren le doy una mano. Como periodista le puedo decir para tratar de ordenar todo este despelote, porque la gente, más allá de que cuando va al almacén y al supermercado dice, no me alcanza. La gente está colaborando también para que este gobierno llegue a los 4 años, porque no es que dice, vamos, ¿atrás de quién? ¿De quién dijiste vos? Axel, Cristina y Juan Grabois. Los Ahí tres. Está, los tres. ¿Y vos quién decís? ¿Quiénes son los líderes? No, me gusta Alberto Fernández. No te rías así que fue presidente, joder. El otro, ¿cómo se llama? Massa también. ¿Quiénes son? Podríamos hacer, que para ustedes, ¿quiénes son los líderes? Puede ser una mujer también. Galmarini. Galmarini. Póngale. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no se organizan? ¿Por qué no hacemos después del programa, hacemos una juntada, nos organizamos todos y decimos, bueno, vamos por acá? Porque ahora estamos todos desparramados. Es lo que pasa, digo todo para involucrarme porque yo realmente me estoy cagando de la risa de lo que está sucediendo. Como yo. O no, o como usted. Bueno. ¿Qué se gobierna? ¿Por Twitter? No. ¿Se dirige por Twitter? No. ¿Por teléfono? No, tampoco. No. ¿Quién se pone al frente? No. ¿Por WhatsApp? ¿Cómo? ¿Por WhatsApp? Tampoco. ¿Cómo? Un grupo. Yo pregunto porque no sé, soy periodista, independiente. Hacemos un grupo. Un grupo. Júntense. Somos todos peronchos. Júntense. Bueno, vamos a una tanda. ¿Quiere que lo organice yo? ¿Qué cosa? A la juntada. La hacemos en Tecnópolis. La hacemos en Tecnópolis, nos juntamos todos. El que se siente peronista, vamos todos a Tecnópolis. Que lo tenemos ahí a Guillermo Moreno, que vengan todos, hasta el Gato Silvestre, que vengan todos. Y nos juntamos todos. Y nos juntamos todos. Y bueno, tenemos que sacar con uno, tenemos que salir. Digo, yo con uno tenemos que salir porque me involucro y los quiero. ¿A quién quiere? A todos ustedes que están desamparados. No. ¿Querés venir a UPA, Borroni? No, está bien. Vení a UPA, no sea boludo, vení a UPA. No, pará. Sí, vení. No, pero espere. ¿A usted le seduce el gobierno de Milei? ¿Usted que entiende a la gente que quiere sufrir? Yo creo que la gente tiene esperanza. Es un hambre con esperanza. Es un hambre con esperanza. Es porque longa con Scioli. Mire. Es un hambre, antes era el hambre digno, ahora es el hambre con esperanza. Es el hambre. Chicos, están llegando boletas de factura y la gente dice, uy, me llegó un montón. Pero no dice, uy, me llegó un montón, sacamos con caceroles. Uy, me llegó un montón. Ojalá que esto cambie. Es un hambre con esperanza. Nos vamos. Mañana, si tienen ganas, a las 11 de la noche, hacemos Sin Lugar para los Débiles. Chao, gracias.